debe estar, la pureza del aire, en unos 300%. La pureza es 0, 100 es lo peor, y nosotros estamos como en 320. Ayer estábamos en 320 y hoy día creo que está peor que ayer. Entonces, para que se den cuenta, y si ustedes dejan algo en su casa, hacen así, y las mesas están con polvito que es, ¿qué se llama? Carboncito. Eso es lo que estamos nosotros inhalando, ¿ya? Por lo tanto, no los quiero ver sin barbijo. Tienen que estar barbijo todo el tiempo. Bueno, vámonos con las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son los anticuerpos. Y se llaman inmunoglobulinas porque son proteínas que tienen importancia inmunológica. Y se llaman globulinas porque son proteínas que tienen la forma globular. Hay dos tipos de proteínas en el cuerpo, las albúminas y las globulinas. Entonces, estas están dentro de las globulinas y como pertenecen a la inmunidad, se llaman inmunoglobulinas. ¿Quiénes las producen? Los linfocitos B estimulados que salieron de cambio después de que le llegó el antígeno mediante una célula presentadora de antígeno. ¿Ya? Por lo tanto, son específicas para el antígeno que las estimuló. Estamos hablando de la inmunidad humoral porque los humores son todas aquellas proteínas, o sea que cuando hablamos de células, son células que se ven al microscopio y los humores no se pueden ver. ¿Ya? Y dentro de la inmunidad tenemos una respuesta primaria y una respuesta secundaria que ustedes la tienen que dominar. Esta respuesta primaria y secundaria siempre es idéntica. Va a variar un poquito en la producción, en el tiempo de producción o en este tiempo de producción, al iniciar o al finalizar, dependiendo del germen. Por eso es que ustedes ya llevaron bacterios, ya llevaron parásitos y saben el ciclo evolutivo de todos los gérmenes. ¿Ya? Entonces, esto va a variar dependiendo del germen. En general, se dice, el séptimo día empieza la respuesta inmunológica. Yo les digo a mis alumnos en forma de chiste, ¿qué día descansó Dios? ¿Por qué descansó? Porque aparecieron las inmunoglobulinas. No se pueden olvidar, el séptimo día. Descansó Dios porque ya no había problema. El humano no iba a morir enfermo porque tenía su inmunidad. ¿Ya? Por lo tanto, la primera infección de cualquier agente patógeno se llama primoinfección, no solo de tuberculosis. Primo significa primera, por eso es primoinfección. En la primera infección, la respuesta inmunitaria se va a llamar respuesta primaria porque es la primera vez que tengo contacto con ese germen. Esta respuesta primaria tiene una fase de latencia, otra logarítmica, otra de meseta y otra de descenso. ¿A qué le suena la fase de latencia? En clínica, cuando hay una fase de latencia, ¿a qué le suena? Metabólicamente inactivo el germen. ¿Ya? Si fuera ese concepto, aquí estaríamos con un concepto errado. Porque esta es la respuesta inmunitaria y esta fase de latencia inmunológicamente inactiva, no. En esta fase de latencia, en la primera parte, aquí vamos a tener la fagocitosis. Vamos a tener la activación del complemento
por vía alternativa o por vía de la leptina para matar gérmenes. Aquí se van a matar los gérmenes por digestión, aquí se van a matar los gérmenes por lisis. Y en esta fase, estos macrófagos están extrayendo el antígeno, se están convirtiendo en células presentadoras de antígeno y están yendo al ganglio más cercano a presentar el antígeno, a estas células cooperadoras. Todo eso está sucediendo en esos 3 días. Y en estos otros 4 días, aproximadamente, está sucediendo esto, que aquí adentro el linfocito B maduro virgen que ha recibido al antígeno se está convirtiendo en un plasmocito y va a comenzar a producir los anticuerpos. Todo eso está sucediendo en esta fase de latencia. Por lo tanto, esta fase de latencia no es como nosotros nos imaginamos la latencia de un germen. En la latencia de un germen está el germen inactivo, por el ejemplo paradisoide. Nada que ver aquí, el sistema inmune está trabajando como loco. ¿No ven? Pero cuando comienza a producir el primer anticuerpo, esa producción va a ser logarítmica. Por eso esta fase es logarítmica. Hay gran cantidad de anticuerpos de sangre circulante y en el lugar del problema. ¿Qué van a hacer los anticuerpos? Lo que van a hacer los anticuerpos es unirse al antígeno para neutralizar al germen, que significa que no se puede mover, no se puede escapar, no puede multiplicarse y no puede invadir células si fuera invasivo. Y al mismo tiempo está opsonizando, que significa que más fácilmente un macrófago va a venir a fagocitar. ¿Ya? Entonces, esa es la utilidad de estos anticuerpos. Mientras más anticuerpos hay, más gérmenes neutralizados y opsonizados. Llega un momento en que la concentración de anticuerpos es estable, porque se está consumiendo, ¿no es cierto? Y tenemos una fase estable. Yo cuantifico y sigue dando lo mismo. Y cuando el germen desaparece, los anticuerpos van decayendo, porque ya el sistema inmune dice, ¿para qué voy a fabricar anticuerpos si ya no está el agente agresor? ¿Ya? Niña, ¿me está atendiendo? ¿Usted? Sí. ¿Qué dije? Cuando no hay anticuerpos, no responde. ¿Cómo? Y cuando no hay anticuerpos, no responde al virus. ¿Y por qué todo el tiempo está mirando ahí? ¿Por qué estaba poniendo para grabar? Hace 24 segundos que está grabando. Sí, estaba buscando para poner para grabar. Entonces tiene que buscar antes, niña, lo que yo coloco el equipo, porque usted no me estaba atendiendo. ¿Me puede repetir lo que yo dije? Me dijo mal lo que me repitió. Porque no me atiende, pues yo me esfuerzo. Pero es ridículo que me esfuerce si la gente no atiende. Que no tengo más que explicar, ustedes aprenderán solos. Voy a pasar a esta diapositiva. En la respuesta secundaria, el sistema inmunológico no tiene la fase de latencia ni la fase de meseta, sino que pasa directo a la fase logarítmica y luego a la del descenso, porque es la segunda vez que ingresa el germen. Eso quiere decir de que nuestra respuesta inmunológica es mucho más rápida. ¿Por qué? Porque tiene una célula de memoria y que apenas ingresa el germen, la célula de memoria reconoce al antígeno. Esa célula de memoria es un linfocito B quiescente, que lo vimos la semana anterior. Busca en su ARN, que es su CPU. Dice, aquí tengo la fórmula, entonces voy a comenzar a fabricar anticuerpos inmediatamente. Esta fase de aquí es el periodo, que puede ser meses, años o días, entre una infección y otra. ¿No? Esta es la primera infección
A la respuesta de la segunda infección se llama respuesta secundaria, inmunológicamente hablando. A la respuesta de la tercera infección también se llama respuesta secundaria. Y a la 20ª vez que yo me infecto con ese germen, se va a seguir llamando respuesta secundaria. No hay más que respuesta primaria y secundaria en inmunología. Porque nunca vamos a contar, salvo el COVID, que hemos contado primera ola, segunda ola, tercera ola. Pero ¿en qué hora vamos? Ya ni se sabe. El año pasado estábamos, este año creo que escuché en mayo que estábamos en la 8ª ola. Nadie sabía, pero de casualidad en un periódico leí 8ª ola y digo, wow, 8ª ola. Ya no vamos a contar, imagínense el 2030. No, estamos en la 83 olas. ¿Y cuántas veces te han infectado? 25 veces. Nadie cuenta, ¿no? ¿Cuántas veces se infectó? Es como ustedes, desde que nacieron, ¿cuántas veces se han resfriado? Su mamá no contó nunca. ¿Cuántas veces le vino diarrea? ¿No ves? Nadie cuenta. Entonces siempre la respuesta va a ser secundaria, así se llama. ¿Ya? Respuesta secundaria. Entendido eso, vamos a ver lo que son las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas, por razones didácticas, se dibujan así, pero en realidad, cuando fueron estudiadas, se encontraron que ellas tienen dos cadenas pesadas, porque tienen mucho más carbono, hidrógeno, oxígeno, y su peso molecular es mayor, por eso pesan más. Y estas son más pequeñas, por lo tanto pesan menos, y se llaman cadenas livianas y cadenas pesadas. Se las abrevia high de pesada y la de liviana. ¿Ya? Las cadenas pesadas y livianas van juntas a estos dos extremos, y estos dos extremos es para que aquí se junte el antígeno con ellos. Por lo tanto, este anticuerpo tiene capacidad de unirse a dos antígenos. Si el antígeno está sobre un germen, podríamos decir que hasta pueden neutralizar dos gérmenes. O puede ser a un solo germen, cuando aquí hay dos antígenos y los anticuerpos se unen así. ¿Es cierto? Pero solamente tienen capacidad para unirse a dos antígenos. Un anticuerpo así. Esta porción es la fracción constante. ¿Se acuerdan que yo les dije? La fracción constante es la que cambia y activa al complemento 1 que estaba pasando por ahí cuando vimos la vía clásica. Y sin embargo cambia y se llama constante. Se llama constante o cristalizable. Cristalizable porque la pueden cristalizar en laboratorio, y constante porque esta fracción es idéntica en todas las inmunoglobulinas de un tipo. Tenemos 5 tipos de inmunoglobulinas: G, M, A, D y E. Todas las inmunoglobulinas G, esta fracción va a ser idéntica, por eso es constante. Para la M va a ser otra diferente, vamos a suponer esta azul, pero todas las M van a tener la misma, y eso se llama constantes, ¿ya? Y lógicamente van a haber cambios en ella, aunque sea fracción constante, porque los cambios que suceden aquí son los siguientes. Cuando el antígeno se une con el anticuerpo, aquí hay movimientos de electrones, quedan protones, y estas cargas positivas y negativas van modificando a la molécula. En esa porción terminal van a haber cambios entonces eléctricos, y esos cambios eléctricos van a activar a esa enzima que estaba inactiva en el complemento, ¿ya? Entonces los cambios que van a haber son cambios moleculares a nivel químico. ¿Ya? Pero se va a seguir llamando fracción constante porque todas las M's en un individuo son idénticas en esta cadena. En realidad en todos los humanos. Por eso
hecho, las inmunoglobulinas humanas las podemos intercambiar. Yo puedo poner plasma, ¿no? Y en el plasma van a ir inmunoglobulinas. No hay problema porque son inmunoglobulinas de humano a humano. Las otras regiones tenemos esta región que se llama región bisagra. Muy interesante porque la región bisagra, ¿saben lo que es una bisagra? ¿Qué es una bisagra? Lo que hace que sí. Ajá, es lo que abre y cierra una puerta. Una dobradiza en portugués. ¿Ya? Entonces, miren, el anticuerpo no es una molécula inerte. El anticuerpo, si fuera este el anticuerpo, y está pasando por aquí la bacteria con el antígeno que reconoce, el anticuerpo estira su brazo para capturar al antígeno y por ende a la bacteria. Si está pasando por aquí, el anticuerpo puede cerrar su brazo. Tiene movimiento, ¿ya? Entonces no es una partícula inerte, sino que tiene movimiento gracias a esta región que se la llamó bisagra para que sea obvia. ¿No ves? Perfecto. Esta región se llama región variable. Toda esta región es variable. Y esta regioncita se llama hipervariable. Hipervariable porque va a variar de acuerdo a la composición del antígeno que estimuló al linfocito B. ¿Ya? Y fíjense que este anticuerpo ha capturado aquí a 2 bacterias y como podemos ver, las bacterias tienen varios antígenos en su superficie porque cualquier proteína de alto peso molecular es un antígeno. Pero los 2 brazos del anticuerpo se van a unir al mismo antígeno, no a los otros. Para este otro tendrá que haber un anticuerpo diferente y para este otro tendrá que haber un anticuerpo diferente. Para este otro tendrá que haber un anticuerpo diferente. Por lo tanto, en nuestro cuerpo pueden haber varios anticuerpos frente a un mismo germen, porque el germen tiene varios antígenos. ¿Ya? Por eso es que en salmonelosis, a lo mejor alguna vez han visto el resultado de una reacción de Vidal, nos informan el antígeno O y el antígeno H, buscamos nosotros y nos informan tiene anticuerpos anti-O y anti-H contra salmonela típica. Son 2 anticuerpos, porque lógicamente una bacteria tiene muchos antígenos. ¿Ya? Ahora, en base a los antígenos que ella tiene, fíjense que esta bacteria va a tener aquí varios antígenos diferentes que son proteínas de alto peso molecular diferentes a las del humano, pero adentro también puede tener antígenos. Por lo tanto, mi organismo va a producir anticuerpos de acuerdo a, vamos a suponer, un linfocito B capturó este antígeno al matar a la bacteria y lo puso en el complejo mayor de histocompatibilidad y por tanto yo voy a producir anticuerpos contra ese antígeno. Otro macrófago que se convirtió en célula presentadora de antígeno me va a presentar este antígeno y yo voy a producir este anticuerpo contra ese antígeno. Y otro macrófago me presentó, este no lo puedo dibujar, a ver, me presentó este antígeno. Entonces mi organismo ha producido este anticuerpo contra ese antígeno, así se llama. Fíjense que este anticuerpo se puede unir con el antígeno y neutralizar a la bacteria, activar al complemento o activar a un macrófago. Este anticuerpo no se puede unir al antígeno porque el antígeno está dentro de la célula viva. Por lo tanto, este anticuerpo no tiene ningún efecto sobre la bacteria. ¿Bueno? Sin embargo, el macrófago, cuando fagocitó, encontró esta proteína muy diferente y decidió llevarla como antígeno. Estos anticuerpos se llaman neutralizantes. Y estos anticuerpos se llaman no neutralizantes.
porque no neutralizan al germen. Sin embargo, son anticuerpos contrarios. Esto explica en parte que muchas veces no se pueda obtener vacunas, porque a lo mejor la parte que trajo el científico para obtener una vacuna era una proteína que no está expuesta, y que por tanto la vacuna no va a ser efectiva, porque las vacunas efectivas tienen que producir anticuerpos neutralizantes, ¿ya? Es decir, anticuerpos contra antígenos de superficie del germen. ¿Qué importancia tiene esta? Tiene importancia en el momento en que hay lisis bacteriana o del germen, y estos anticuerpos se van a poder unir aquí, a ver, y vendrá el macrófago y fagocitará para limpiar el detritus al final de la lesión, ¿no ves? Para eso serviría. Es la única explicación que tenemos nosotros, porque no podemos hablar ni con los linfocitos ni con la célula presentadora de antígeno para pedir una explicación. Y la única explicación encontrada hasta el momento ha sido esa. Ayudaría a limpiar el detritus. Bien. Entonces, como podemos ver, diferencias isotípicas hacen que todas las inmunoglobulinas G tengan esta estructura constante. Todas las A tengan una estructura diferente, todas las M tengan otra en azul, digamos, todas las D en naranja y todas las A, que me falta la E en amarilla, digamos. Entonces, esas son las diferencias isotípicas, ¿ya? Ahora, cuando tenemos inmunoglobulinas, la IgG, la IgE y la IgD son monómeros. Monómero quiere decir una sola cadena mono. Y por tanto se pueden unir a dos antígenos y se va a llamar a eso una valencia de dos. Esto va a ser la G, la D y la E. La IgA es un dímero. Lo que va a hacer que tenga una valencia de 4, quiere decir que se puede unir a 4 antígenos. Pero esta es la que va a luchar en la mucosa. La IgA es netamente de mucosa, y al luchar en la mucosa, ella casi no está presente en sangre circulante. Sin embargo, se la dosifica en sangre porque hay una pequeña concentración, ¿ya? Se la considera de inmunidad inespecífica hasta el momento. Sin embargo, se han encontrado IgAs específicas. Por ejemplo, hay una IgA específica para COVID, ya que el COVID invade mucosa. Hay una IgA específica para Giardia lamblia. Hay una IgA específica para el Helicobacter pylori. Solo que no la usamos mucho de específico, por eso no llegan a Bolivia. La IgA anti-COVID llegó en la primera, segunda y tercera ola. Pero como nunca más pidieron, ya no traen porque nadie compra. La IgM es un pentámero. Por lo tanto, va a tener una valencia de 10. Es un pentámero. Son 5 moléculas unidas por una cadena. Y por tanto tiene capacidad de unirse a varios antígenos que pueden estar sobre la misma superficie de una bacteria o de 2 o 3 bacterias que están cercanas. Si bien su valencia es de 10, la teoría dice que normalmente 8 estarían funcionando. Porque miren, esta de aquí se llama solapada, porque no hay espacio para que ella se una con una bacteria, no le dejaron campo. Entonces está solapada y aquí habría 9 antígenos. Normalmente se dice que hay 2 solapadas y que su potencial es de 8, aunque su valencia sea de 10.
porque normalmente esto de aquí puede suceder en otro lugar, como aquí. Y entonces esta de aquí no llega a alcanzar a la otra materia, o aquí no llega a alcanzar a esta. Hay que tener en cuenta que esta inmunoglobulina no es plana, es como está en tu espacio tridimensional y es como una pelota. Recuerda al diente de león, conocen el diente de león, ¿no? Si ven esa bolita que uno sopla y se van las inmunoglobulinas sueltas, son exactamente inmunoglobulinas. Una vez estuve mirando al diente de león. Entonces es como un diente de león que tiene las inmunoglobulinas y hace como una pelotita. Entonces a veces quedan algunas solapadas. La IgA sería así, como una cadena J que va a unir a las dos inmunoglobulinas por su fracción constante, y la IgM que va a ser peptida, también unida por unas cadenas en su fracción constante. Como ya se conocían las inmunoglobulinas, cuando se comenzaron a estudiar y se encontró que tenían dos cadenas, se decidió mantener el nombre de la cadena pesada con el nombre de inmunoglobulina, pero en otro idioma, y se eligió el griego. Por eso esta se llama cadena gamma, alfa, mu, delta y epsilon. Y las cadenas livianas que no se sabían antes que existían, se las decidió llamar kappa y lambda. Entonces tenemos 7 variedades de cadenas, 5 tipos de inmunoglobulinas, y con solo 5 tipos de inmunoglobulinas en un adulto que trabaja en salud, se estima que puede tener hasta 10 a las 9 variedades de anticuerpos, es decir, para 10 a las 9 antígenos diferentes. ¿Cuánto es 10 a las 9? 1000 millones de variedades de anticuerpos, con solo 5 tipos de anticuerpos, y de estos solamente la M y la G se cuentan. Y esta es la que más predomina. Para personas como ustedes, vamos a suponer que ustedes tienen 10 a las 5 variedades de anticuerpos en este momento. ¿Cuánto es 10 a las 5? 100.000, ¿no? Tienen 100.000 variedades de anticuerpos por la edad que tienen, digamos. Estos 6.000 variedades de anticuerpos están homogéneamente distribuidos. Vale decir que si yo les saco sangre, en el suero que yo tenga, voy a tener las 100.000 anticuerpos diferentes. Y no uno de cada uno, sino muchos de cada uno. Por lo tanto, yo con esa sangre les podría hacer todas las pruebas para cualquier germen, porque está homogéneo distribuido. Es impresionante de maravilloso el organismo, que con esos 5 ml que me sobraron de su suero, si yo pudiera, les puedo hacer todo, les puedo hacer toxos, chagas, dengue, zika, chikungunya, citomegalovirus, herpes 1, herpes 2, hepatitis A, B, C, D, ¿qué más? HIV, los 5, bueno, son 3 anticuerpos contra hepatitis B. Le puedo hacer lo que yo quiera: tuberculosis, lepra, anticuerpos para salmonela, para todo lo que yo quiera, y todo va a estar ahí, porque corre homogéneo. Es increíble, corre homogéneo, ¿ya? Es una maravilla. Entonces, en el suelo del paciente, de 75 a 90 al 95% son las IgG. Las IgM entre 1 y 10. La IgA es poquísima en porcentaje, la E también es poquísima y la D también. La E solamente se aumenta si estamos frente a una infección parasitaria por parásitos nematodes, o bien patológicamente se aumenta cuando el paciente es alérgico. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver más o menos las inmunoglobulinas. Fíjense que la M es la primera que aparece, y al ser la primera que aparece, ella fija muy bien el complemento, es decir, activa el complemento.
En cambio, la IgG, su actividad a complemento es baja. Esta no activa el complemento porque lógicamente está en mucosa y en mucosa no hay complemento. El complemento está en linfa, está en intersticio o está en sangre. Y la mucosa está al aire, ¿no? En la luz intestinal, digamos. Quien atraviesa la placenta tiene que ser una inmunoglobulina pequeña. Es la IgG la que atraviesa la placenta y protege al bebé. Entonces la inmunidad de la mamá para el bebé es a partir de la IgG. La M no atraviesa la placenta. Eso es importante porque si yo recién nacido, ante la sospecha de sífilis congénita, por ejemplo, le pido una IgM contra sífilis y sé que si da positiva, el bebé está con sífilis congénita. Pero si yo le pido una IgG contra sífilis y da positiva, me indica que la mamá alguna vez en su vida ha estado con sífilis. No me indica nada del bebé. ¿Se dan cuenta? Entonces la M es específica del bebé porque no atraviesa la placenta. En cambio la G es específica de la mamá. Por lo tanto, moraleja, al bebé jamás se le pide G. Porque estoy dosificando lo de la mamá. Más fácil es sacarle sangre a la mamá que tiene un cañón de vena que a un bebé que tiene un hilo de vena, un recién nacido tiene un hilo. ¿Ya? Entonces la M ayuda a diagnosticar enfermedades congénitas. ¿Ya? Sífilis, Chagas, alergia en la IgE o parasitosis por parásitos que hacen ciclo de dos. Tienen que leer los parásitos que hacen ciclo de dos porque va a ser pregunta de examen. Y en la mucosa ya habíamos dicho que va a ser la IgA, que está presente. ¿Quién tiene mayor capacidad de ozonización? Es la G. Entonces quiere decir que la G activa más a los macrófagos para que sigan fagocitando. En cambio, la M activa más al complemento para que destruya por lisis osmótica. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, estas son las proteínas. Cuando ustedes piden proteínas, si las van a hacer por química sanguínea, les van a dar albúmina, globulinas, proteínas totales. Albúmina sería esta y todas estas serían globulinas. ¿Ya? Y las inmunoglobulinas serían estas. Todas estas otras globulinas pues van a ser complemento, interleuquina, proteínas C reactivas, fibrinógenos, protrombina o cualquier otra proteína, ¿ya? Que sea globular, por eso son globulinas. Y aquí esta es la albúmina, ¿ya? Así sería en una electroforesis para que ustedes tengan idea que aquí están las globulinas y aquí adentro están las inmunoglobulinas. Cuando las globulinas se elevan, o es que hay un PCR elevado, o hay un fibrinógeno elevado, o hay anticuerpos en mucha cantidad, y ahí es que hay que hacer esta electroforesis para saber en qué lugar, si es alfa 1, alfa 2, beta o gamma, donde se está elevando. ¿Ya? Perfecto. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? ¿Para qué dijo que era la electroforesis, doctora? Para ver qué inmunoglobulina se está elevando, qué corte, alfa 1, alfa 2, beta o gamma. ¿Ya? Eso nos va a ayudar a hacer diagnóstico, por ejemplo, de un mieloma